Son las 9:29 de la mañana, estamos de regreso aquí en Tec Informativo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como pues cada miércoles tenemos ya en enlace telefónico al doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y también vocero de la universidad para temas del COVID-19. Doctor Mauricio, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces con la primera pregunta, con la que vamos a estar platicando el día de hoy. Así es, bueno, doctor, buenos días. Hola, Y queremos, Zaira, ¿cómo están? Buenos días. Queremos iniciar, pues, Sí. con que nos pueda platicar. Sabemos que la UNAM pues tiene una plataforma de monitoreo también de los estados y de cómo va evolucionando la pandemia en cada uno de ellos. Y en las últimas semanas pues hemos visto que hay un repunte también según lo que reporta este monitoreo. ¿Qué nos puede platicar acerca de eso? Y también pues como a poder explicar tal vez cómo o cuáles podrían ser las posibles causas, a lo mejor y muy obvias, de estos repuntes. Sí, Zaira, buenos días. Mira, ahí me oyen bien, ¿verdad? Sí se oye bien el audio, ¿o no? ¿Está Sí, bajito? se escucha perfecto. Ah, ok. Bueno, hay varias plataformas para ver la epidemia con diferentes datos. Me atrevo a decir que la de la Secretaría de Salud, que está en la página de coronavirus.gov.mx, está muy bien. Tiene un mapa interactivo, tiene los datos actualizados al momento y tiene una visibilidad hasta nivel municipal de la epidemia. Además tiene algunos cálculos de estimaciones que nos pueden también dar una idea de cuántos casos estimados hay, ¿no? Pero bueno, esta herramienta nos funciona muy bien porque podemos ver justamente el nivel nacional y el nivel municipal, que ahorita si quieren platicamos en particular de eso. En efecto, lo que hemos visto es que la epidemia, por un lado, se está ya metiendo a sitios donde no había estado, ¿no? Está entrando ya de lleno a Monterrey. Hemos visto ya en general en Nuevo León que todavía no había estado muy activa, pero en la última semana hemos visto un incremento muy importante ahí. Y hemos visto un fenómeno que está pasando en todo el mundo, que es el hecho de que después de que pasa una primera ola fuerte en algún sitio, en el que se guarda a la gente, se encierra, etcétera, a la hora de reabrir, a la hora de reincorporarse a las actividades sociales, comerciales, ahí comienza a volver a haber gente en el espacio público, comienza a haber contagios nuevamente y hay un repunte en la actividad de la epidemia, y lo vemos desde el nivel nacional, que pues se ha visto que la epidemia ha tenido un ligero incremento en los últimos días, pero se puede ver con mayor detalle en los niveles locales. Por ejemplo, la Ciudad de México, incluso Puebla, el estado de Puebla, tiene también una clara figura en la que se ve que había habido una estabilidad de la epidemia y luego vuelve a aumentar tantito. Entonces, ese es un fenómeno esperable, la verdad. En cuanto vuelve a haber gente junta en el espacio público, pues va a haber contagios. Sí, entonces tendríamos que entender, ¿no? Que aparte, mencionando, ¿no? Que Puebla, pues, es una de las entidades con mayor población en el país. Sí. Entonces también era como un resultado esperable del comportamiento del virus, ¿no? Una vez que pues ya empezaran a darse casos y que empezaran a hacer, pues, volverse una pandemia regional, ¿no? Sí, además la cercanía con la Ciudad de México, que es la zona más afectada, claro, pues también tiene algo que ver, ¿no? Tiene mucho que ver, que se está, pues es a donde llega, digamos, primero. Los sitios que están conectados con los sitios a los que llegó primero, ahí vemos la epidemia con mayor actividad. En Puebla tiene el tablero que les digo,
dice que hay 19,000 casos confirmados, 19,017, y ya se han recuperado 12,100 y hay activos, hay 1,179. El comportamiento de la epidemia es el mismo que en el país, la mayoría son hombres, la mayoría son ambulatorios, o sea, es gente que no está tan grave como para estar en un hospital, y las comorbilidades más o menos andan igual que en el resto del país, ¿no? En primer lugar obesidad, en segundo lugar hipertensión y diabetes, tanto en los casos como en las defunciones. Y quizá ya cuando uno se mete a los municipios ya más detallados, ¿no? Que pues puede irse viendo en el mapa, te digo, está el municipio que es la capital, el de ustedes, por ejemplo, San Andrés Cholula, que dice que tiene 528 casos confirmados, pero ya la mayoría recuperados, 365 y están recuperados, solo hay 22 casos activos, y se ve también como que tuvieron una actividad de epidemia fuerte hacia la segunda quincena de junio, y ahorita bajó al principio de julio, y ahorita están pues también como subiendo a un poquito más de actividad, pero siguen siendo pocos casos, en función de que es un lugar pequeño, quizá la población se mueve mucho, pues sí puede haber ya riesgos de otro tipo de contagios, ¿no? O de ir justamente a la capital o a algún sitio, y ahí ya hay más riesgos de contagio. No ha pasado la parte fuerte, ¿no? Es importante, está muy cansado andar diciendo tantos meses diciendo que estamos frente a un problema largo. Claro. Doctor, y bueno, aquí surge una pregunta, pues tal vez un poco difícil de comprender, porque tiene que ver pues con todas estas mediciones, pero comparando el número de casos con el número de habitantes, ahí cómo se hace esta medición, ¿no? Para a lo mejor nosotros vemos que es una cifra pues más grande o más pequeña, ¿no? Pero de eso ¿qué representa a nivel poblacional? Bueno, lo que se hace habitualmente en la estadística de las epidemias justamente es para no estar siempre viendo el número absoluto de casos, sino verlo en función del número de la población que tiene un lugar. Hacemos esto que se llaman las tasas, ¿no? Habitualmente decimos 100,000 habitantes, y entonces ahí ya puedes comparar una ciudad muy poblada con una ciudad poco poblada. Al final del día estás midiéndolas con el mismo criterio, que es cuántos casos por cada 100,000 habitantes de población que hay ahí tiene esta ciudad y cuántos tiene este lugar. Si es un lugar que ni siquiera llega a 100,000 habitantes, pues ni siquiera va a ser 1, va a ser .0 algún número, ¿no? Entonces ahí sí ya te permite comparar parejo las epidemias, y te da una idea de cómo va la epidemia en cada sitio, y la puedes hacer, pues la puedes comparar, ¿no? Que sería como lo que hay por ejemplo, creo que acá no nos va poniendo tasas. Tasas por 100,000 habitantes en Puebla tienen 287 casos por 100,000 habitantes, contra la Ciudad de México, que tiene 782 casos por 100,000 habitantes, ¿sí? Entonces ahí te permite comparar la epidemia de un lado con la de otro. Si comparamos, por ejemplo, Puebla con Veracruz, que también es su estado vecino, Veracruz tiene 234 casos por 100,000 habitantes, y Puebla tiene 287 casos por 100,000 habitantes, o sea, tiene un poquito más Puebla, aunque quizá el número absoluto de casos de Veracruz, que son 20,000,
se compara con los 19,000 casos de Puebla. Ese es un buen ejemplo que ilustra esto de las tasas, ¿no? Ujú. O sea, en Puebla tienen 19,000 casos, en Veracruz tienen 20,000 casos. En Puebla tienen 287 casos por 100,000 habitantes y en Veracruz tienen 234 casos por 100,000 habitantes. ¿Cómo es posible que, aunque son más casos en Veracruz, tienen menos tasa de por 100,000 habitantes? Pues justamente porque tienen menos población o más población, tienen más población, se diluyen esos casos más en la población. Sí. Sí, justo como incluso es esta parte importante de aterrizar los datos o saber cómo leerlos, ¿no? Porque a veces, Sí. pues justo cuando se hablan como de los totales o ya que tenemos pues ya varios meses de pandemia, pues hablar de los acumulados, pues ya vuelve muy difícil entender Hombre, cuál es hablar de los acumulados hablar de los acumulados a veces te puede distraer. O sea, en México llevamos 402,000 casos confirmados acumulados, ¿sí? Pero eso incluye al primer señor del 28 de febrero de aquí de la Ciudad de México, que ese señor ya se curó hace 4 meses, pues. Claro. ¿No? Entonces, cuando nos dicen la epidemia está compuesta por 31,000 casos activos, ok, eso ya cambia la cosa, ¿no? Ujú. Es como lo que te digo, en Puebla tienen 19,000 casos acumulados, tienen 1,700 casos activos. En Veracruz tienen 20,000 casos acumulados, 1,700 casos activos. ¿Sí? En Morelos tienen 4,000 casos confirmados, 223 activos. O sea que su epidemia de Morelos es una epidemia un poquito más vieja, de más de 14 días, ¿no? Y los casos activos, acuérdense, son los que están dentro de la ventana de los 14 días a partir del inicio de los síntomas. Estos son los pacientes más contagiosos, los pacientes que se van a hospitalizar seguramente, los que se necesite, ¿no? Y entonces, cuando la gente ya se cura y cumple más de 14 días de haber estado enferma, pues ya se elimina, ¿no? Ya no es activo, ya no contagia, ya no es epidemia activa. Y ese dato es bien importante. Por ejemplo, en el municipio de Puebla, ahí donde al lado de ustedes, tienen 12,000 casos confirmados, pero tienen 788 casos activos, nada más, ¿sí? Y la proporción también, San Andrés Cholula tiene 528 confirmados en total acumulados, pero solo tiene 22 casos activos. Y entonces, pues justamente es una idea también de decir, ¿dónde está la epidemia más activa? ¿No? Sacas una proporción de los activos. Por ejemplo, Nuevo León tiene 15,000 confirmados, 1,500 activos, el 10% de la epidemia es activa en Nuevo León. Pero en San Luis Potosí tienen 8,000 confirmados y 1,000 activos, o sea, más del 10%. Y entonces ahí nos vamos dando una idea de cómo va la epidemia. Sí, justo, Claro. porque además, pues este tema, ¿no? O sea, una cosa es leer que ha habido 528 casos confirmados en el municipio, pero pues al final, al día de hoy, activos son 22 individuos, ¿no? Entonces eso te ayuda a tener una realidad un poco más aterrizada, porque pues sí, los números y más, después de tantos meses, pues ya leer acumulados, pues ya más bien distorsiona nuestra interpretación de lo que estamos viviendo al día de hoy. Sí, sobre todo ahorita que van a empezar a hacerse muchas más pruebas, entonces seguramente va a haber un número de casos leves, asintomáticos incluso, que se van a contabilizar como casos y que van a mover los números. Entonces también hay que tener ahí pues como cautela y seguir viendo el porcentaje de positividad y la proporción
de hospitalizados, que es un indicador mucho más importante. Imagínense que Estados Unidos tiene 4.300.000 casos y han hecho 53 millones de pruebas, ¿sí? O sea, le están haciendo pruebas a todo mundo, casi que por debajo de las piedras, ¿no? Sí, y esto pues no ha asegurado, ¿no?, el control de la pandemia. Exactamente, y tienen una epidemia fuera de control, tienen varias ciudades con los sistemas hospitalarios saturados, ¿no? O sea, se les saturó en Arizona, se les saturó en Luisiana, se les saturó en Atlanta, se les saturó en Texas. Vamos, tienen una epidemia fuera de control, pero eso sí haciendo muchas pruebas, ¿no? Como que ahí queda el ejemplo claro de que si no haces bien las pruebas y si no las interpretas bien, pues de poco te va a servir estar haciendo tantas, ¿no? Sí, aparte estamos hablando de ciudades, por ejemplo, Texas, ¿no?, que tiene pues esta, pues es famosa, ¿no?, por tener mucha infraestructura médica en alguna de sus ciudades, pero pues de poco ha servido si la estrategia pues no se ha aplicado de manera correcta, porque aparte pues hablamos, ¿no?, también en las noticias vemos diario pues información, ¿no?, de estados o de municipios que están a punto de colapsar sus sistemas médicos. Aterrizamos mucho o incluso hasta se llega a veces a politizar esta clase de información, y podemos ver que en zonas de Estados Unidos que contarían con más y mejor infraestructura o con un mejor apoyo económico, pues la verdad es que están viviendo una realidad pues casi similar. Exacto, y fíjate, Lalo, aquí en México el peor de los casos, que podríamos decir ahorita, que es Nuevo León, que tiene con todo y todo, pues tiene una ocupación hospitalaria de 68% de camas de terapia intensiva y 80% de camas de hospitalización de coronavirus. O sea, no está saturado, ¿sí? O sea, todavía le quedan, al peor de los estados, aquí es ahorita Nuevo León, todavía le quedan camas de hospital y de terapia intensiva. Entonces, pues claramente la preparación ha sido muy distinta, y pues esperemos cuando menos que siga así. O sea, corremos ahí el riesgo que en los municipios colindantes con Estados Unidos, de Sonora, de Baja California, de Chihuahua, pues sí, que haya algunos contagios más todavía ahí, que haya mucha actividad en función de lo que está pasando en Estados Unidos, pero pues hay que ir viendo la epidemia mexicana, cómo se va metiendo a diferentes lugares, y tratar de reforzar la idea de que en cuanto alguien empiece con signos y síntomas como de un catarro, se tiene que aislar para evitar contagios. Muy bien, pues sí, la verdad es que hay que aterrizar sobre todo pues así la información. En otra pregunta, doctor, pues ya hace un par de semanas hablamos de estos medidores de temperatura, pero bueno, los abordamos desde esta falsa idea, ¿no?, de que robaban datos biométricos, pero ahora pues, sí, quedan algunas dudas acerca de su uso, sobre todo pues pregunta acerca de pues si cada uno debe tener un medidor de temperatura en su casa, si nada más deberían ocuparlo algunas instancias gubernamentales, si yo que tengo algún, por ejemplo, local y estoy por reabrirlo, también lo tendría que utilizar, aunque es para los clientes que vayan a entrar. ¿Cómo manejarlo? ¿Es realmente algo que todos debemos tener, o solamente sería en algunos casos el tener un medidor de temperatura? Bueno, el medidor de temperatura son estos, pues son termómetros, son las pistolitas estas que echan una lucecita para ver dónde se está midiendo. No, la lucecita no hace nada más que apuntar hacia dónde se está, es como si te alumbraran con una linterna. En realidad ahí hay un sensor de temperatura que está viendo la temperatura de la superficie que está a la que está rebotando. Si lo pusiera cerca de una pared, te va a medir la temperatura de la pared. Si lo pusiera cerca de un foco, te va a medir la temperatura del foco. Y esos equipos están hechos para medir la temperatura del cuerpo, están calibrados para medir la temperatura del cuerpo a partir de ver la piel. La ven con unos rayos que ven temperatura, unos rayos infrarrojos, que no es nada dañino, no, eso ni siquiera se mete a la piel ni nada, se queda en la superficie, detecta la temperatura de la superficie y te dice qué temperatura tiene. Son de utilidad
media para detectar, sobre todo en sitios de alto riesgo o donde pudiera ser muy importante que no entre nadie con fiebre, porque la fiebre, acuérdense, es el momento en el que la enfermedad está más activa y el riesgo de ser contagioso es más alto. Entonces, pues en algunos lados sí hay que estar checando y asegurándose de que la gente no llegue con fiebre. A veces hay gente que tiene fiebre y no se da cuenta. Es poco probable que vayan a encontrar a alguien con fiebre, sobre todo ahorita en el que todo el mundo está muy pendiente de cómo sale de su casa, ¿no? Pero sí, en algunos lados incluso lo están pidiendo las autoridades, que se tenga en algunos restaurantes, en algunas tiendas, para garantizar que no entre nadie con fiebre. Y pues básicamente lo que hacen es que miden la temperatura corporal y te dicen cómo andas, y en caso de que tengas fiebre, pues lo conveniente ahí sería que te fueras a tu casa, ¿no? Y que pues nada, ¿no? te fueras a buscar atención médica. Claro. Y doctor, en este caso, al igual que en los termómetros, por ejemplo, el tapete sanitizante también sería, ¿cuál sería la función más ideal que se le puede dar? ¿A qué? Al tapete. Uh-huh. Porque mira, los tapetes, la verdad no funcionan mucho, no son, o sea, yo diría que no gasten su dinero en los tapetes. También hay algunos lados que los están pidiendo las autoridades, ¿no? Eso ahí se pretende como interrumpir también la transmisión y disminuir la contaminación cruzada, ¿no? Desde lo que pudieras encontrarte en el piso porque escupan o porque haya heces y otros líquidos corporales, pues podría ser, ¿no? Que lo llevaras a algún sitio y lo metieras. Si se tienen las medidas generales de limpieza y la sana distancia y la higiene de manos, pues ya perfecto, sí, porque sobre todo hay como dudas en la población respecto a pues artefactos o elementos de medición de temperatura o de desinfección que a lo mejor venden en hospitales, venden en algunos locales que ya están abriendo y no se sabe medir como esa diferencia entre, bueno, ellos lo están usando, pero yo también lo debo tener en mi casa o solamente con lo que ya tengo de gel desinfectante y material para limpiar. Entonces a veces incluso se llega a ver pues imágenes de casas en las que pues ya están totalmente equipadas, ¿no? Y no se sabe si a lo mejor hicieron un gasto innecesario o si pues realmente aplicaba. Yo les cuento lo que he visto de primera mano con mis vecinos, es que algunos tienen los tapetes, ¿no? Y me ha tocado ver de todo, desde el que tiene allá afuera como un lodazal porque pues, mojan la suela del zapato y se ensucia y luego pasan y pisan, ¿no? Hasta el que estorba en el pasillo porque está el tapete estorboso porque tiene que ser un contenedor de agua, hasta el vecino que casi se cae por levantar el pie para meterlo al tapete para lavarse la suela del zapato, ¿no? Hasta el gato que se acerca a querer tomar el agua del tapete del pasillo. O sea, yo creo que son más las cosas que no son favorables a las que puede tener de ayuda, ¿no? Quizá lo que podríamos hacer sería, si están muy preocupados por los zapatos, pues quítense los zapatos al llegar a su casa, ¿no? En la casa y ya, y déjenlos en un rincón sin tocar ni manipular ni nada, ¿no? Pero y en los sitios comerciales y eso, bueno, pues sí, pasen con precaución porque es un requisito que está poniendo el lugar, ¿no? Justo. Sí, pues entender, ¿no? Como esa diferencia de los requisitos de los locales, donde pues va a entrar muchísima gente a diferentes lados aparte, y la diferencia pues en las casas, ¿no? Donde pues en teoría pues nada más, por este momento con la emergencia sanitaria, pues nada más van a entrar quienes viven ahí. Exactamente, y pues tener cuidado con eso. Ahora, ¿dónde está el riesgo importante y en serio así? Pues en usar el cubrebocas. Hay que usar el cubrebocas en el espacio público, hay que evitar sitios concurridos, ¿no? Hay que evitar estar cerca de la gente, hay que mantener la sana distancia, y a los enfermos
luego hay que aislarlos para que no contagien desde los primeros días. Muy bien. Y bueno, pues ya la última pregunta de esta semana, doctor. Pues estábamos hablando ahorita pues más o menos de superficies de uso común o superficies de contacto común. Sí. Y pues hay un tema que no hemos abordado respecto pues a estas superficies y pues serían las mascotas, ¿no? Los animales del hogar, porque generalmente pues no sé, perros, gatos, pues se andan moviendo por toda la casa, no tienen a veces restricciones y pueden estar en contacto con diferentes personas, incluso por ejemplo los gatos, ¿no? Que suelen salir también de sus hogares. Deberíamos entender a los animales, sobre todo por el pelo, por el pelaje que tienen, como algún factor de riesgo. Tendremos que tener algún cuidado adicional porque ellos pudieran estar cargando en algún momento u otro gotas de saliva de alguna otra persona que esté en contacto con ellos. Mira, ahí lo relevante es que un enfermo no conviva con su mascota. Eso, ahí hay que procurar asegurarse de eso. Se ha visto que algunas veces algunos gatos se podrían contraer el virus, no se van a enfermar, pero ahí lo van a tener. Entonces, quizá lo mejor ahorita sería que el enfermo no tenga convivencia cercana con su mascota. Y todo lo demás, que si en el pelo, que si en las patas, que si en la boca, que tal, con los cuidados básicos de una mascota se pueden disminuir esos riesgos. O sea, si después de acariciar y de jugar con el perro o el gato te tienes que lavar las manos, porque eso tenías que hacerlo desde antes del coronavirus, no ahorita, ¿no? Uh-huh. El animal tiene que estar limpio. Ahí tienes que bañarlo, tienes que cepillarlo, tienes que mantenerlo limpio. Entonces, tampoco hay que tener ahorita algún cuidado especial. No es bueno que les limpien las patas, que les desinfecten las patas, porque los van a lastimar. Los pueden quemar las patitas con cloro o con detergentes que les lastimen, ¿no? Entonces, esos cuidados generales, y tener sus vacunas completas, fijarse que no estén enfermos, ¿no? Y estar pendientes de la conducta del animal. Muy bien, sí, sobre todo pues este tema de balance, ¿no? O sea, no caer en los extremos de desatender a los perros, mantener pues el cuidado, pero tampoco como exagerar, ¿no? Esto justo que menciona, pues no lastimar, por ejemplo, sus patas con material desinfectante. Exacto. Ni querer sacarlos a pasear con un cubrebocas adaptado para perros, ¿no? No, ni maltratarlos. Hemos visto gente también que los abandona o que los encierra o que se los lleva a otro lado. No es necesario, eso está mal. No hay que maltratar al animal. Simplemente hay que evitar que cuando la gente esté enferma, que no se le acerque el animal y ya. O sea, no pasa nada más. Puedes vivir ahí en la misma casa, no pasa nada. Pero que no le dé besitos, que no se le acerque, que no se le acurruque, que no duerman juntos, como a veces pasa con los animales de compañía. Muy bien, pues perfecto. Doctor Mauricio, pues muchísimas gracias como cada semana para estar platicando, para ahondar en estos temas, hacer estos análisis también de datos y pues hacerlos más digeribles pues en general. Sí, así que bueno, pues mucho gusto. Muchísimas gracias y pues nos estaremos escuchando la siguiente semana para seguir platicando de estos temas del COVID-19. Claro que sí, con mucho gusto. Zaira, Lalo, muchas gracias por su invitación y por su esfuerzo de comunicación. Que siga la conversa. Que tengan buen día.